más sobre el ingeniero. Eh, a la preparación de la facultad en Buenos Aires me permitió a mí poder ser la persona que coordinaba el grupo de diseño que podía controlar a los asesores de las distintas especialidades, poder discutir de igual a igual prácticamente con ingenieros o electricistas o instaladores, cosa que me había otorgado. Eso fue una ventaja que yo tenía respecto al resto del equipo. Carlos, vos comentaste que cuando ingresaste al estudio de Safdie, lo hiciste en tratos con el encargado del estudio de Jerusalén. Y teniendo en cuenta que Safdie es un hombre que viaja, que atiende obras fuera del país, digo de Israel, la pregunta sería, ¿cómo fueron tus diálogos, tus contactos con el jefe del estudio, es decir, con Moshe Safdie? Moshe, en ese entonces como hasta ahora, después de 20 años, vuelve a Jerusalén una semana por mes, aproximadamente. Durante esa semana trabaja en forma intensiva en cada uno de sus proyectos, y durante una época bastante importante de mi trabajo con él, el Hebrew Union College fue el principal proyecto del estudio. Yo fui avanzando de dibujante a responsable de la producción, a arquitecto del proyecto. Es una posición americana, Project Architect. No se da acá. En el crecimiento él fue sensible, es una persona sumamente sensible a la gente de su equipo, mantiene contacto muy cercano con la gente y con los detalles del proyecto, y eso me permitió poco a poco ir entablando una relación mucho más cercana que la del principio. Bueno, evidentemente la calidad de la obra de Carlos Prus y su socio Aaron Silverstein revela esa fusión entre lo constructivo y el diseño, cosa que también... Buena arquitectura y buena construcción. Exactamente. Claro. En el caso de César Pelli, es interesante, muchos ignoran, los que hablan tanto de las torres y los edificios de gran altura que ha hecho en todo el mundo, que Pelli fue y sigue siendo un maestro, y lo fue como decano nada menos que de la Escuela de Arquitectura de Yale. De manera que escucharlo hablar a él de la formación y de las ideas que él tuvo y tiene acerca de cuáles son las pautas que debería tener una buena formación, me parece interesante. ¿No es cierto? Vamos a ver si escuchamos entonces a nada menos que a César Pelli. Siempre me gustó enseñar, y a través de casi toda mi vida profesional traté también de enseñar. Enseñé en Tucumán hasta venirme aquí, y cuando estábamos, la oficina o el estudio de Saarinen se mudó a la ciudad de Hamden, que es casi la misma cosa que New Haven, está unida a New Haven. Y cuando estaba aquí me invitaron a enseñar de una manera muy modesta en la Facultad de Arquitectura. En esa época el decano era Paul Rudolph. Cuando volví a Los Ángeles, obviamente los estudiantes quedaron muy contentos conmigo y también otros profesores de allí. Así que aún cuando estaban viviendo en Los Ángeles me invitaron 3 veces a venir a enseñar desde allá a la Universidad de Yale, a la Facultad de Arquitectura de aquí. Así que
a través de mis años en Los Ángeles, mantuve una conexión bastante cercana con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale. Y cuando ellos se enteraron de que yo había decidido dejar la firma de Gruber y trabajar por mi cuenta, entonces un día apareció en mi casa en Los Ángeles el rector Kingman Brewster a preguntarme si iba a considerar ser decano aquí. Y yo conocía bien la Facultad de Arquitectura de Yale, siempre me gustó mucho su tamaño, es una facultad relativamente pequeña. Cuando yo primero me hice decano teníamos unos 120 estudiantes total y ahora creo que ha crecido como a 140 estudiantes total en toda la facultad. Me gustó mucho ese tamaño, un tamaño en el que el decano puede conocer a todos los alumnos bien. Cualquier alumno puede venir a mi despacho y hacerme preguntas de orden profesional o personal. Cada estudiante conoce a todos los demás muy bien, conoce a todos los profesores y siempre además Yale tradicionalmente tuvo una actitud muy libre. Muchas otras facultades de arquitectura tuvieron periodos de dogma muy fuertes, sintiendo y enseñándole a los estudiantes que hay una sola manera de diseñar bien. Yale nunca adoptó este modelo, siempre estuvo abierta a corrientes contradictorias o en conflicto, siempre invitó a arquitectos a enseñar aquí que representaban puntos de vista muy diversos. Se lo siguió haciendo cuando yo era decano, porque yo también creo en esa actitud, que la arquitectura es una búsqueda muy personal y es importante que la facultad le ofrezca a cada estudiante el panorama más amplio posible y lo sigue haciendo hoy en día. En este momento hay arquitectos enseñando en la facultad de Yale que representan los puntos de vista más extremos que hay en la profesión en este momento. Está enseñando, por ejemplo, Greg Lynn, que hace estructuras casi todas de computadoras, son todas así como glóbulos y muy de avanzada, y al mismo tiempo hay otro estudio que está dando Dimitri Porfirio, que es un clasicista y hace que casi todo lo que enseña son diseños de orden muy tradicional. Así que eso para mí es muy importante. Me encantó volver a Yale y me vine a New Haven desde Los Ángeles con la intención de solamente enseñar, de dedicarme solamente a la vida académica. No se dio así, pero esas eran mis intenciones entonces. Es muy importante lo que dice Peli. A mí me llama mucho la atención, por un lado, el tema de la escala, la búsqueda de esa relación personal, ese contacto con el decano, esa interacción. Por otro lado, también la cuestión filosófica de la diversidad, en donde no hay alguien que tenga ni que se crea dueño de la verdad absoluta. Es un tema que da pie para una conversación acerca de lo que pasa aquí en la Argentina en relación a la enseñanza de arquitectura, ¿no es cierto? Por eso creo que sería hora de proponernos a nivel nacional un gran debate en torno del problema de la formación. Creo que nos debemos, hace mucho tiempo que no se habla de esto en Argentina y me parece que sería importante y trascendental para las futuras generaciones que se discuta a nivel nacional cómo queremos formar arquitectos, qué tipo de arquitectos pretendemos, cuántos arquitectos hacen falta en Argentina y todo esto, ¿no? Bueno, con estas palabras hacemos una interrupción de esta parte del tema de la formación. Lo cerramos dejando pendiente las preguntas acerca de argentinidad y arquitectura, o escuela
argentina de diseño arquitectónico y sus relaciones con este grupo de autores. Gracias. En este segmento vamos a dar lugar a 3 autores, Viñoly, Pfeiffer y Elkous, que van a responder acerca del tema del paisaje y el contexto, tanto lo físico como lo histórico, referido a proyectos específicos de su autoría. Cómo ellos tratan el tema en cada uno de sus proyectos, cómo se produce esa elaboración tan importante del arquitecto frente al lugar, al sitio, al terreno y también al ambiente donde produce una nueva obra. Al medio cultural. En ese sentido creo que es interesante el trabajo de Viñoly, porque el Centro de Negocios de Chicago, al que vos te referís y que está expuesto en la muestra, está situado entre la Robbie House de Frank Lloyd Wright, una casa que fue visitada por medio mundo y los arquitectos siguen teniéndola como una meca, y una capilla gótica, neogótica, que hizo construir Rockefeller en el campus de Chicago, con la paradoja que la capilla neogótica se hizo 35 años después que el edificio de Wright. Otro caso de anacronismo arquitectónico. Tal cual, tal cual. Por eso me parece interesante escuchar qué dice Viñoly respecto de su actitud en el Centro de Negocios de Chicago. Escuchemos a Viñoly entonces. La cuestión estilística para mí es también igualmente accesible, o sea, de que vos podés solamente en un caso como este, que es el caso en donde vos podés entender de manera, en nuestro oficio, digamos, de manera más obvia las enormes contradicciones de América como país. Porque están enfrente uno de otros los dos, digamos, monumentos más importantes de la historia de la arquitectura de campus, así de educacional de América. Está la capilla que hizo Rockefeller para University of Chicago y está el Robbie House. Y a mí me pareció que eso era es solamente interesante por el hecho de que de Rock Chapel, que es el monumento, digamos, el objeto visual más memorable de la Universidad de Chicago, fue construido 35 años después que la Robbie House, lo cual ya te dice que es como que alguien está, viste, está la plata de por medio, está esta cosa siempre conectada con esta visión absolutamente infantil de la conexión con Inglaterra y demás, ¿no? Y entonces a mí me pareció que había una forma en la que esta especie de conexión, de discutir ese diálogo, se tenía que hacer sobre lo específico, sobre lo que la gente entiende en un lugar que está completamente dominado por dos tipos de estilos diferentes, el Prairie House y el Collegiate Gothic. Y eso es un riesgo bestial en estos momentos de fácil comunicación a través de los dibujos raros, el blob, la computadora y todo eso. Y yo te digo que lo tomé con todo el riesgo, porque incluso en la oficina muchísima gente me estaba completamente, no te digo en desacuerdo, pero como poco satisfecha porque el edificio no era raro, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí. Y yo creo que lo que es más, el edificio no es raro, y el edificio tiene dos cosas que son: una de manipulación así completamente de oficio, que es un edificio de 48.000 metros cuadrados que parece uno de 15.
que en ese lugar es difícil de hacer, y eso es una cosa que está bien hecha. Pero además está bien hecha porque refuerza todas estas otras conexiones internas de tipo programático. Pero lo que es más genial, me parece a mí, es que, y que yo pondero muchísimo, pero eso de populista que soy nomás, es que a la gente le gusta, pero de una manera que no lo podés creer. Y entonces vos decís, bueno, pero le gusta porque es fácil. Y yo creo que no es que le guste porque es fácil, les gusta porque resuelve un problema que no se puede resolver de ninguna otra manera que enfrentando donde está el problema, que es un conflicto ideológico, ¿entendés? Que está representado por estas dos claves estilísticas. Después de lo dicho por Viñoly referido a su proyecto de la Universidad de Chicago, vamos a hacer una pequeña modificación en el enfoque del tema del contexto, específicamente para Pfeiffer, Zurdo y compañía, en relación a la temática arquitectónica que es especialidad de este grupo, que son los centros comerciales, malls o shopping centers, que ellos han experimentado en distintos países y, bueno, evidentemente con diferencias en cada uno de ellos. Claro, en el caso del grupo Pfeiffer, Zurdo y Asociados, el tema pasa por asimilarse a un contexto urbano en la volumetría exterior, que en este caso es casi toda preexistente, y crear en el interior ciertos climas, que a mi juicio lo logran muy bien, que le den un toque local a lo que están haciendo, ¿no? Hay también una cuestión de referencia histórica al nacimiento del centro comercial, que creo que es muy interesante escucharlo a Juan Pfeiffer al respecto. Por favor, Juan Pfeiffer. En ningún país los shopping centers son iguales. O sea, nosotros cuando hablamos de shopping center de Argentina, hablamos de un shopping center, de un mall que no tiene tiendas departamentales como anclas. Cuando en Estados Unidos el shopping center nace a partir de unir dos tiendas departamentales. O sea, había una tienda departamental a 50 metros de la otra, los dos dueños deciden unirlas por un mall y eso dio lugar al nacimiento del shopping center. Nosotros no teníamos en el inicio de nuestra industria en Argentina tiendas departamentales, entonces ya el shopping no es el mismo que en Estados Unidos. Nosotros tuvimos que sustituir esas locomotoras y creo que eso hace que en la Argentina el shopping center sea diferente a los shopping centers de Chile, por ejemplo, que sí los tiene. Entonces, o que España, que también tiene sus tiendas departamentales. Pero después hay una iconografía, digamos, que es común en todo el mundo. O sea, uno cuando va a un free shop de un aeropuerto, por ejemplo, sus formas de expresar esa propuesta son similares en todo el mundo. Y no hay que hacer tampoco demasiado esfuerzo para diferenciarse en ese sentido. Yo creo que el esfuerzo de este grupo interdisciplinario hay que hacerlo básicamente en encontrar la forma de vincularse con el público consumidor, que a veces pasa por la arquitectura, como creo que pasa en el caso de Rosario, donde en el mismo tiempo se inauguraron dos centros comerciales, uno, yo diría, muy parecido a lo que se define como un no lugar, porque es una extrapolación arquitectónica o una repetición de un prototipo, en tanto que el que hicimos nosotros está... Yo llamo el shopping encapsulado. Ese que vos decís. Sí, encapsulado, pero también estereotipado, ¿no? Creo que el intento nuestro fue el de, y tuvimos la suerte de tomarnos de la arquitectura preexistente, que era de galpones ferroviarios ingleses, que nos permitió incorporar al proyecto
características diferenciales y únicas que creo que son mucho más interesantes para el pueblo rosarino que un centro comercial estereotipado, ¿no? Después de Pfeiffer, le toca a Elkous la pregunta acerca de su proyecto del Museo del Vino, en una región especial que es Murcia, Jumilia, una zona vinícola por excelencia, donde se producen vinos de alta calidad. ¿Cómo él trató ese tema, cómo se relacionó con la historia y con el paisaje, es una de las cuestiones? Sí, creo que la palabra de él es bastante elocuente como para aclarar esto que vos decís, de manera que me parece prudente que pasemos a escuchar a Eduardo Elkous. Esto surge de la necesidad regional, estamos hablando ya no de la Comunidad Valenciana, o sea, Torrevieja está en Valencia, estamos hablando de la Comunidad Murciana, estamos hablando aproximadamente unos cerca de 200 kilómetros de aquí, y estamos hablando de una de las zonas vitivinícolas en España, una de las regiones más ricas y más prósperas y más importantes de este país. Y ha surgido la necesidad por parte de las autoridades locales, me refiero tanto por parte del municipio de Jumilia como en su negociación en cuanto a demanda de toda la comunidad murciana, y en un convenio urbanístico con la iniciativa privada. Porque las tierras son privadas, ¿verdad? Un grupo privado compró esas tierras, hay todo un complejo, si quieres, residencial, hay un tema de hotel, hay un tema, digamos... Hay bodegas ya existentes. En ese sitio hay una bodega importante que está trabajando, hay 4 enólogos, concretamente, curiosamente son los 4 de Francia, y están produciendo vino. En este momento hay varios tipos de uvas. Pero bueno, en definitiva, lo que he hecho con el museo simplemente es como una reconstrucción, si quieres, en cierta medida, un tanto arqueológica, un tanto histórica, tradicional, y básicamente lo que son como 9 grandes contenedores intercomunicados por una espina que los atraviesa perpendicularmente. Estos contenedores tienen 1, 2 o 3 plantas, gran parte del complejo está soterrado, o sea que es subterráneo. Y tal vez la virtud de este complejo es haber integrado materiales autóctonos con un poco las formas, digamos, del lugar. Hemos recuperado la rejería, o sea, toda la fundición de hierro en formación, digamos, de lo que son barandillas, elementos que dividen espacialmente, tanto a nivel cubierto como descubierto, volúmenes. Y